Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de ER Noticias, un periodismo 3.0. También estamos transmitiendo en diferentes grupos en Facebook en este momento de toda nuestra línea de lo que es el grupo Intertécnica, perdón, de Éxito Radio, disculpen. Y esta noche los hemos convocado a ustedes para tocar un tema muy delicado. Y es precisamente conocer si el gobierno está induciendo al país a una crisis social. En este momento hay muchos factores que podemos leer dentro de las acciones que han ocurrido dentro de este gobierno, de los anteriores, y también espejos que hemos tenido de otros países que nos pueden permitir una lectura de lo que está sucediendo. Para eso también invitamos al señor Albino Vargas, quien muy amablemente accedió a acompañarnos en esta transmisión para poder aclarar un poquito también su punto de vista desde el área sindical, pero principalmente como ciudadano costarricense. Don Albino, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Don Gerardo, muchísimas gracias. Es un honor para mí y para nosotros en ANEP que usted nos tome en cuenta y nos invite a este tipo de espacio de verdadera libertad de expresión, ¿verdad? Y afortunadamente pues este mundo de las redes sociales hoy en día tiene enorme auge, ¿verdad? Y Así tiene es. una gran credibilidad en muchos casos y nos ayuda a romper, ¿verdad? A romper las matrices mediáticas dominantes, ¿verdad? Que han buscado hasta más no poder que haya, o que no haya, repito, visiones alternativas o opiniones distintas o criterios diversos a la verdad oficial. Como usted dice, soy costarricense, como usted. Yo soy nacido en la generación, podemos decir, de segunda mitad de los 50 y primera mitad de los 60. Recordará usted cuando Costa Rica era un país famoso en el mundo por la explosión demográfica. Correcto. Somos de esa generación y crecimos en esa generación de Estado social, de modelo de inclusión social, de oportunidades de ascenso social, de una sociedad, un modelo de organización de Estado, mercado, que pues permitió que muchos que nacimos pues en la pobreza medio progresáramos y otros progresaron bastante. Y bueno, uno está viendo lo que está ocurriendo y sinceramente uno está muy preocupado, muy angustiado y tratando, digamos, de aportar, señalar y llamar la atención del gobernante, aunque éste pareciera más distante que nunca del sentir de la mayoría de la gente. Así es. Hay un tema que primero me gustaría analizar quién es el presidente de la República, Carlos Alvarado, ¿verdad? Porque a raíz de esto quiero que se desarrolle todo el tema. Entonces, con su permiso, voy a hacer una pequeña lectura Sí, señor. para ver si soy yo el que estoy mal ubicado o usted también puede interpretar lo mismo. Dice en la página oficial del presidente de la República o de la presidencia de la República de Costa Rica, que fue donde hice impresión de este documento, dice así, que habla sobre quién es Carlos Alvarado. Dice, es periodista, escritor, músico y el presidente número 49 de la República de Costa Rica. Carlos Alvarado asumió las riendas del país el 8 de mayo del 2018, o sea, hace 2 años. Le corresponde gobernar con la longeva democracia célebre en el 2021 el bicentenario de su independencia. O sea, hace referencia a 200 años de una democracia, ¿verdad? Aquí dice, cuenta con 3 títulos universitarios, 2 de la Universidad de Costa Rica, la más importante de la Universidad Estatal del país, uno en ciencias de comunicación y otro en ciencias políticas. Quiere decir que es una persona que se supone está preparada para el puesto en el que se encuentra.
¿verdad? Dice, también tiene un tercero de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, donde se graduó en estudios del desarrollo. También dentro de su currículum dice que fue asesor parlamentario, ¿verdad? O sea, un asesor de un diputado, y el ministro más joven del gabinete de la presidencia de Solís Rivera como presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Fue ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, donde impulsó estrategia de puente y desarrollo en el combate a la pobreza extrema, ¿verdad? Con resultados muy favorables. Posteriormente ocupó la cartera de trabajo, ¿verdad? Donde también logró resultados muy positivos en su gestión, reflejando su capacidad de diálogo y negociación. Usted me va a disculpar, pero lo que dice este currículum que está puesto en la página oficial del Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, dice que él es comunicador, conocedor de las ciencias políticas, graduado aquí en Costa Rica, quiere decir que conoce las ciencias políticas costarricenses, por lo tanto él no puede decir que ignora la ley. ¿Es así o me equivoco? Es así. Es así, ok. También dice que él estuvo en carteras por ejemplo, del IMAS y también del Ministerio de Trabajo, o sea, conoce la situación de trabajo y también de la pobreza extrema. Él no puede declararse ignorante en temas económicos, en temas de trabajo, en temas de pobreza extrema, tampoco en las ciencias políticas, y tampoco se puede declarar ignorante en el tema de comunicación. Porque según el currículum que está colgado en la página, dice, cosa que yo ahí sí difiero, dice, reflejando su capacidad de diálogo y negociación. Estas dos cosas no las veo en este momento, porque una de las cosas que creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, una manifestación es cuando el pueblo siente injusticia. ¿Qué es injusticia? Es cuando existe un desequilibrio en la justicia social. O sea, que hay un gran número de costarricenses que se sienten violentados en sus derechos. Eso para hacer un preámbulo también, ¿verdad? Bueno, aquí habla del nombre de su hijo, de que está casado hace varios tantos años con la arquitecta, ¿verdad? Su esposa Claudia Dobles. Esto es el perfil de la persona que vamos a hablar esta noche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que dentro de su lectura, dentro de las entrevistas que he escuchado, ¿verdad? En otros medios, incluso anoche, en RN, Radio y Televisión RN, de don Maynor Rojas. Marvin Rojas. Marvin Rojas, perdón, gracias. Yo interpreto, ¿verdad? Dentro de lo que usted manifiesta, es de que hay algo que está rompiendo la democracia, y ya casi le voy a dar la palabra. Carlos Alvarado dice en larepublica.net, dice, se cometieron errores con la unidad de datos, ¿verdad? Así lo publicó el periódico larepublica.net, y también lo publicó en una declaración que él hizo en Notiamérica, ¿verdad? En Europa Press, el 25 de febrero, a un periódico de Madrid, donde él habla precisamente sobre que se cometieron errores con el tema de la UPAD, ¿verdad? Entonces, como un comunicador, politólogo, se podría llamar así en ciencias de la política, una persona que conoce la situación del país, pueda caer en errores, y la respuesta que él dio fue, no fue mi intención. Esa respuesta la escuché del mismo ministro de Seguridad, Michael Soto, cuando en el programa Matices de Monumental, en el programa de don Randall Rivera, él estaba con la idea de que a los cascos y a los chalecos de los motociclistas hay que ponerle números. En esa interpelación que yo le hice, y está grabado, y de hecho descargué el video por aquello que lo quieran borrar, yo le hice ver a don Michael Soto, ministro de Seguridad, de que esa acción ponía en riesgo a los motociclistas más que cubrirlos, ¿verdad? Y me hizo mucha gracia, porque yo le dije a él, me asombra que usted, siendo ministro de Seguridad con amplia experiencia en el área de seguridad, exponga a los ciudadanos que andan en motocicleta a este riesgo, que más bien él es el encargado de protegernos y más bien expone. Entonces me llama mucho la atención de que él me responde lo mismo que dijo el presidente de la República,
pero nosotros no tenemos la intención de dañar a nadie. Todo esto se está haciendo con la buena intención. De hecho, había un diputado que fue el que le acompañaba, que estaba proponiendo o impulsando este proyecto de ley, que no sé si lo están llevando debajo de la mesa, pero al menos en medios de comunicación, esa fue la última vez que lo escuché. Lo cual me hace pensar, como costarricense, siendo desconfiado, ¿verdad?, de que aquí están probando el tanteo de ver hasta dónde llego, ¿verdad? Manipulando la ley a ver hasta dónde se dejan. Cometí el error con los motociclistas, saco la mano porque eso me puede salir caro. Empezamos con el tema de la UPAD, vamos tanteando, cuando ya se le salió de las manos, bueno, se cometió un delito constitucional, ¿verdad? Donde se manipuló información ciudadana, ¿verdad? Y así se ha hecho ver, y existen denuncias en esa línea porque se decretó, a pesar de que no se haya utilizado la información o no se haya tenido acceso a la información, se firmó un decreto, ¿verdad?, donde desplaza algo que corresponde precisamente a la Asamblea Legislativa decretarlo y no al Ejecutivo, y saca las manos y dice, pero no es mi intención. Son muchos puntos los que tengo, ¿verdad? Pero lo que quería rescatar principalmente es que el presidente tiene los conocimientos como para no declarar, ¿cómo es que se llama? Ignorancia, aun cuando la misma Constitución establece que ningún costarricense puede declarar ignorancia de la ley. Bueno, don Gerardo, vamos por partes. Hay un refrán popular que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿verdad? Para ubicarnos un poco. Mire, si hay un momento histórico, económico, político y social donde el diálogo entre el gobernante y los gobernados debería ser la prioridad número uno para quien está enfrente de la cabeza del Ejecutivo, es es este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y el señor Alvarado, con esos atestados profesionales, uno supone que tiene las herramientas, el conocimiento, las artes, la técnica, las conexiones para asumir ese rol de un gobernante que se pone al frente de su pueblo en una de las etapas más difíciles de la historia de ese pueblo, y uno supondría que debería ser así. Y no es así. No es así porque me parece que el señor Alvarado, nosotros lo hemos venido denunciando, escogió aliarse, acuerparse, atrincherarse, ¿verdad?, con un grupo de otros costarricenses que no necesariamente proceden de los sectores medios, de los sectores populares, de los sectores sociales, ¿verdad? Es decir, lo que Carlos Alvarado hizo con ocasión de la segunda ronda electoral, nosotros lo hemos catalogado como una estafa política, como una estafa electoral, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el señor Alvarado es, digamos, algo así como el gerente político, ¿verdad?, como el director ejecutivo político, ¿verdad?, como digamos, el articulador, ¿verdad?, de unos intereses económicos muy grandes, que aquí no me canso de recomendarle a la gente que nos ve que busquen el semanario Universidad, que dirige la prestigiosa periodista Laura Martínez Quesada, ¿verdad?, porque ella se encarga en 4 reportajes que parece generaron la furia en Casa Presidencial, en 4 reportajes de identificar, ¿verdad?, de identificar esos aliados de Carlos Alvarado en estos momentos. Ya habíamos mencionado uno de mucho poder económico. A él le dio rango de ministro, le puso ministro de enlace con el sector empresarial, don André Garnier Cruce, que me dicen tiene muchos intereses
en la industria de las zonas francas, donde ahí ha hecho mucho dinero, él ha hecho mucho dinero ahí y sus empresas. Y entonces aparecen otros notables nombres de empresarios que para el resto o para la mayoría de la ciudadanía no teníamos idea de lo cercano que han estado de la agenda del gobernante, de la agenda de Alvarado, ¿verdad? Entonces, nosotros nos encontramos, la pandemia atrapa al país. Disculpe, ¿te traemos agua? Sí, un poquito, tal vez ahorita. ¿Me harías el favor? Vea, la pandemia atrapa al país en una crisis social, económica y fiscal de enormes repercusiones negativas. Es decir, cuando llega la pandemia, ¿verdad? Usted tiene una clase trabajadora altamente endeudada, usted tiene una informalidad, ¿verdad?, de la población económicamente activa casi del 50%, usted tiene, se decía en ese momento, 13% de desempleo, 15% de desempleo abierto, Correcto. ¿verdad? Usted se encuentra un déficit fiscal altísimo, una deuda con relación al Producto Interno Bruto creciendo, y usted se estrella contra la realidad de que el combo fiscal fue un fracaso. Así es. Porque el combo fiscal, lo que vino, lo hemos repetido, fue a golpear a quienes menos responsabilidad tienen en la debacle fiscal del país, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad que está al 6 de marzo, que fue cuando podemos considerar que es la fecha oficial de la pandemia en Costa Rica. Pero resulta ser que usted al 6 de marzo, usted encuentra, o nos damos cuenta, de que teníamos casi 9,000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales en el Banco Central. Resulta ser que a la llegada de la pandemia hay una categoría en el sistema financiero que se llama depósitos del público en moneda extranjera, que estaba acercándose a los 35,000 millones de dólares, ¿verdad? Ahí es una carta que en ANEP tenemos como un tesoro, ¿verdad? Resulta ser que a la llegada de la pandemia teníamos un nivel de evasión de impuestos del orden de los 3,800 millones de dólares anuales. Híjole. ¿Verdad? Y teníamos, termino con esto, teníamos, eso era en evasión de impuestos casi entre 6 y 8 puntos de PIB, más 6 puntos de PIB en extensiones y en exoneraciones. Contraste usted las dos realidades que usted tiene al 6 de marzo del 2020. Así es. Si gusta, me enfoco un momento, compañero. Quiero hacer un poquito de énfasis en qué es lo que intentamos hacer acá. Los costarricenses carecemos de algo que se llama memoria histórica, y por eso fue que escogí principalmente a don Albino Vargas para poder tocar este tema, porque a la mayoría de los costarricenses se les olvida en 3 días lo que sucede en Costa Rica. Creo que ya nadie se acuerda de que vamos a ver, para el 2018 el desempleo era de un 12%, ¿verdad? Y que en el 2017 era un 7.2% menos. Estamos hablando de unas 89,000 personas que en ese momento estaban sin empleo. Ya es un número alto también, que se dieron protestas sociales por la reforma fiscal durante 88 días. O sea, durante 88 días no existió la posibilidad de los costarricenses de sentarse a negociar con un presidente de la República escogido por los mismos ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que lo que decía este currículum que está colgado en una página donde
tiene habilidades de diálogo y de negociación, son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque precisamente 88 días de gente manifestándose en las calles donde se pudo haber sentado en una mesa de diálogo antes de que la gente tuviera que salir a las calles, nos explica o nos enseña de que ahí no existe una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. También lo hemos visto en otras situaciones donde simplemente no se cumple con la palabra del señor presidente. Entonces creo que en este momento nos ha pasado lo de la historia de Pinocho, que se ha mentido tanto que llega al punto donde muchos ciudadanos ya no creemos. Me incluyo dentro de esa lista. Y hemos visto, ¿verdad?, cuando incluso faltándole al respeto a los diputados, va a dar la declaración que a él le corresponde por ley a todos los diputados, dar una explicación de lo que se ha hecho en la mitad de su periodo como presidente de la República, y resulta que lo que llega a decir es que va a anunciar, de que va a presentar, pero no llegó con la información como que respondía por respeto a las personas que están elegidas como diputados por todos los costarricenses. Y esto es precisamente lo que queremos analizar. ¿Por qué? Porque no podemos perder como costarricenses, indistintamente del partido político al cual usted considere que es el mejor, pues sígalo apoyando, siga creyéndolo, pero en este momento la bandera que tenemos que levantar es la tricolor, blanco, azul y rojo. Y ahorita, dentro de las dudas que yo tengo, que voy a exponer acá con don Albino, es precisamente porque yo estoy viendo una transformación de Estado. Esta transformación de Estado es donde, a través de atrincherar a la gente en sus casas, por miedo, ¿verdad?, a través del COVID, se están aprobando leyes, están aprobando reformas que una vez que la gente quiera salir a las calles, van a encontrarse con un país completamente diferente, con leyes diferentes, con derechos diferentes, porque simplemente se están cambiando. Y esto convierte al país en un potencial futuro con una crisis social, porque ya en este momento la estamos viviendo, ya vemos gente que no tiene alimento y vemos un presidente y una asamblea legislativa que ha sido completamente inútil en resolver el llevar alimentos a estas personas. Nuestra constitución política también establece que debemos resolver los asuntos de país de acuerdo a nuestras costumbres. Y hoy aplaudo a la policía de Costa Rica porque en la frontera, donde tenemos un problema en este momento de crisis humanitaria con muchos nicaragüenses que no los dejan entrar en su propia tierra, hoy vimos como la misma policía y supongo que gente de la comunidad se organizó para llevarle agua y alimento a esas personas que incluso están con niños ahí en frontera. Esa es la identidad del costarricense. Los costarricenses somos de brindar la mano, y lo hemos visto a través de esta pandemia, donde los costarricenses se han organizado para llevar alimentos a las personas que no tienen alimentos, y es ahí cuando vemos un poder ejecutivo y una asamblea legislativa que están distantes de la naturaleza del costarricense. Y me preocupa más cuando se introduce la participación de extranjeros, porque se pierde también esa parte que se llama autodeterminación de los pueblos, y es donde se empieza a generar una transformación de Estado a través de acuerdos con instituciones y con otros que difieren de nuestra Carta Magna. Entonces, aquí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto como una vez un grupo puso, si gusta va abriendo la toma, compañero, gracias. Vimos como un costarricense incluso puso una bomba enfrente de un medio de comunicación, ¿verdad? También vimos como lo pusieron en la Asamblea Legislativa. ¿Y eso qué significa? Que ya los mismos costarricenses están levantando el tono de voz. Vimos como esta semana también el señor José Miguel Corrales, ¿verdad?, ex candidato a la presidencia de la República, también está proponiendo acuerdos. Él habla del acuerdo de concordia, ¿verdad?, acuerdos ciudadanos para que no exista evasión al prevaricato, ¿verdad?, sino que exista el dolo también dentro de la omisión de sus obligaciones para puestos públicos como el de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos viendo, don Albino, es
de que precisamente estos actuares del presidente podrían quedar sin una pena, ¿verdad? Una vez que él termine el mandato. Entonces, lo que hace don José Miguel Corrales, según la entrevista que vi, es proponer una ley donde, primero que nada, los delitos que sean contra el Estado tampoco prescriban, ¿verdad? Más o menos como los derechos humanos. Entonces, don Albino, ¿mi percepción es correcta o...? Vea, vamos a ver, don Gerardo, es que viera que yo creo que la prioridad ahorita está en otro lado. Ajá. O sea, yo creo que la prioridad ahorita es ver cómo hacemos para que ningún costarricense se acueste con hambre. Correcto. En este momento, ¿verdad? Me parece que la prioridad es cómo hacemos para que ningún ciudadano, habitante de nuestro país o costarricense tenga cómo desayunar. Así es. Cómo desayunar. Y ahora que venía en el taxi, leí un artículo de un doctor muy preparado, don Mauricio Vargas, y él decía en el artículo cosas que hay que poner en la mesa. Así es. Al gobierno parece que la pandemia se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Es la verdad, dice él. Y él decía que se intoxicó el gobierno y nos intoxicó a nosotros con las primeras semanas de éxito total. Y entonces se exacerbó el exclusivismo tico, ¿verdad? Se nos hincharon las venas de nuestro nacionalismo malentendido y creímos que nuestro sistema de salud, del cual estamos orgullosos, correcto, era, como le dijera, era inmune a que viviéramos lo que vivieron otros países también desarrollados o altísimamente desarrollados como varios países de Europa con la llegada del COVID-19. Y ahora entonces él plantea una realidad que tenemos que discutirla como costarricense, y esa realidad es que vamos a tener que vivir con el COVID-19. Vamos a tener que vivir con el COVID-19. Es correcto. ¿Por qué? Porque el quédate en casa no está operando. El quédate en casa no está operando para quien tiene hambre, para quien se quedó sin trabajo, para quien el bono proteger la primera vez ya se le acabó, ¿verdad? Para la amplia gama de micro, pequeños y medianos negocios, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Toda esa gente no se puede quedar en casa porque no tiene cómo subsistir. Correcto. Entonces hay que salir a buscar el sustento. Entonces, si el gobierno quiere que todos nos quedemos en casa, entonces hay que abrir los recursos. Y entonces los recursos hay que irlos a buscar en ese montón de gente o poca gente que acumulaba tantísimo a la llegada de la pandemia. El impuesto solidario, un impuesto, una contribución solidaria a las grandes rentas, a las grandes fortunas, a los enormes capitales. Y vea, y digámoslo bien, digámoslo fuerte, al dinero sucio del narcotráfico que fluye por la economía costarricense, impresionantemente a vista y paciencia de todas las autoridades. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que acaba de ser detectado un gigantesco cargamento de coca que salió de Costa Rica en Inglaterra? Correcto. ¿No habrá llegado el momento de ensayar una cosa que se llama el impuesto, lo que se llama tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financiero-bancarias después de cierto monto, para no golpear a los sectores medios que tienen unos inquitos en el sistema bancario? Y entonces esas gigantescas cantidades de dinero que se mueven todos los días, no llegaría el momento de tasarles un impuesto para la crisis, un impuesto solidario, recursos frescos, para poder decirle, vea, gente, necesitamos que te quedes en la casa, porque además, vea, parece que la pandemia también ya está revelando su naturaleza de clase. Así es. Es a los pobres, pero veamos, es a los desempleados, es a la gente de salario precario
o de salario insuficiente la que está golpeando la pandemia. Pero vamos ahí. Hace, creo que mes y medio que usted vino la última vez, Sí. hablamos el tema del ROP, ¿verdad? Ajá. Ok, yo quiero explicarle mi punto de vista nuevamente, que ya usted lo conoce, pero para la gente que nos sigue, yo lo veo de esta forma. En tiempos de crisis uno le echa mano a lo que tenga y realmente la única forma de llegar a un futuro pues es tener un presente donde usted pueda generar bases para poder impulsarse. Si usted pasa una crisis ahorita, podríamos caer en una situación muy crítica y este es mi punto de vista. En este momento hay miles de millones en colones, en ahorros de los costarricenses en la banca nacional, lo cual corresponde a lo que antes era la liquidación, ¿verdad? Que es el 4% el 4.1% del empleador y el 2.5 creo del trabajador, algo así, por ahí andaba. Perdón, 4.1 y 3.4 creo. Entonces, muchos costarricenses que en este momento están desempleados, están en sus casas, no tienen economía, microempresarios, emprendedores, en este momento no tienen cómo salir adelante. Hay gente que tiene un ahorro ahí que podría dinamizar la economía, ¿verdad? Y salir adelante. A mí me preocupa algo muy crítico. Este gobierno ha llevado el endeudamiento a tal punto de que la gente guardada en la casa y con más deuda no se genera IVA. Al no generarse IVA no va a haber forma de pagar a los prestamistas internacionales esos dineros. ¿Y eso qué quiere decir? Que el país está encaminado hacia un estado de default. ¿Por qué hacia un estado de default? Porque no vamos a poder pagar. Y yo creo que cualquier carajillo con una calculadora sabe que si tiene mayores egresos que ingresos, va a entrar en una quiebra, ¿verdad? Ahora, hay plata en la banca nacional de los costarricenses y no lo quieren entregar por el dicho de que ¿qué van a hacer en un futuro, verdad? Señores, si el país entra en default, la moneda se devalúa y todos perdemos. Así de sencillo. La plata que está en la banca nacional la podemos perder porque nosotros la pusimos en colones y vemos cómo se nos refleja, al menos durante el último año, el más y el menos 30, 40 mil colones en algunos casos, ¿verdad? Pero lo que a mí más me preocupa es lo que pasó en Argentina, es el inducir a un país a que llegue a un estado de quiebra, ¿verdad? Para justificar ante la sociedad que se tuvo que vender la empresa pública, como lo están haciendo con Fanal, con Colvic, pronto con el ICE, con la Caja Costarricense en algún momento, porque ya estamos viendo como, por ejemplo, el Calderón Guardia esta semana hicieron una manifestación, ¿verdad? Porque están subcontratando, ¿verdad? Ya están privatizando. Entonces, vemos cómo está pasando lo mismo que Argentina en el 2001 ¿qué te digo? Con la diferencia que podemos frenarlo como costarricenses en este momento. Sí. Ahora, en el 2001, cuando Argentina se llevó a la quiebra y el Fondo Monetario Internacional, y creo que compañía de la OCDE también, dijeron que había que vender la empresa pública, resulta que de ahí a la fecha, a hoy, han caído alrededor de 8 o 9 crisis, estados de default, pero ya no tenían empresas que vender. Entonces, Costa Rica no necesita vender la empresa pública, así sea la empresa más inútil que tengamos, no necesitamos vender. ¿Por qué? Porque eso simplemente sería, y las intenciones que tengo entendido de cómo funciona esto, de llevar el país a la quiebra para vender a la empresa pública, es quitar al gobierno del comercio, del mercado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al quitar a Colby ¿cómo es que se llama? Del mercado, ya las otras marcas, ¿verdad? Las otras empresas podrían competir libremente, sin ese parámetro que ya pondría el Estado. Sí. Igual con la medicina, sí, ¿verdad? Sí. Vean, vamos por partes. Primero, como usted bien sabe, diversos sectores hemos convocado una manifestación este lunes, una manifestación vehicular pacífica. Correcto. Que va para adelante, sigue para adelante. Que ahorita entramos en eso, sí, en ese tema. Lo que le quiero decir es que efectivamente en el tema del ROP, muchos participantes van a reclamar eso. Ajá. Muchos participantes se van a hacer presentes en la manifestación del lunes reclamando que
el ROP le sea devuelto a su legítimo propietario. Correcto. ¿Quién es el legítimo propietario? El ahorrante. La clase trabajadora. La clase trabajadora, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esos sectores financieros que no quieren devolver el ROP como lo necesita la gente y como se requeriría en estos tiempos, una de las excusas que dan es que la plata no está, que la plata se le prestó al Estado y que toda la plata está en bonos, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Precisamente porque el Estado llegó a niveles de endeudamiento tan espantosos, don Gerardo, que los ticos no tenemos la menor idea de la magnitud de ese endeudamiento. Y claro, la pandemia cae como anillo al dedo, ¿verdad? Para esa transformación del Estado social que ha costado tanto a los sectores poderosos realizarla, ahora impulsarla. Ajá. Porque nuestra tesis, que estamos tratando de que la gente nos logre comprender, es que para nosotros en ANEP, están transformando la Constitución Política de 1949 al margen de los procedimientos que la misma estableció para cambiarse ella misma. Correcto. ¿Verdad? Están ocurriendo graves para mí, graves tropelías a la Constitución, al pacto social, porque además... Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Porque... Bueno, vamos a eso. Okay. Recordemos que la Constitución del 49 surge después de un derramamiento de sangre entre costarricenses. Acuérdese que en marzo y abril de 1948 aquí hubo balazos y hubo entre 2.000 y 3.000 muertos de ambos bandos, ¿verdad? Pero el bando ganador preservó algunas de las cosas más importantes de los 40s, de las conquistas sociales, la caja entre ellas, ¿verdad? Y es importante que las nuevas generaciones sepan que la caja que estamos a punto de perder surgió en medio de luchas sociales en los años 40. Y por eso a mí me alegra mucho, y aprovecho para resaltar el pronunciamiento de la Iglesia Católica de Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, que alertó en su homilía del 24 de julio y dijo: ni la caja ni el ICE deben tocarse. Así es. Ni la caja ni el ICE deben tocarse, porque la caja tiene que ser sagrada como el ICE debe ser sagrado. Entonces, lo que yo quiero decir a usted es que efectivamente tenemos que involucrarnos como ciudadanos, y hablo un ciudadano costarricense que está en conexión con otro montón de ciudadanos, ¿verdad? A pesar de que mi origen en la lucha social es sindical, de lo cual estoy muy orgulloso, es que tenemos que interesarnos de verdad y hacer, ponerle carnita a esa reforma a la Constitución. Usted tiene que recordarlo, hace unos, no sé si 10 o menos años, se le introdujo una palabra a la Constitución, al concepto de democracia, y se nos dijo que somos también una democracia participativa. Bueno, hay que poner eso en vigencia. Señores, ¿cómo puede ser posible que 57 diputados o 38 o 39 diputados pretendan modificar la Constitución y mandar al cajón de la basura la jornada de las 8 horas? Que está en la Constitución Política, que costó sangre, que murió mucha gente fuera del país, que los mártires de Chicago nos heredaron la jornada de 8 horas, y gente que no tiene, con todo respeto a los señores diputados, de ese origen, de esa historia, de ese significado, ahora la quieran desaparecer, sin preocuparse incluso de las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, o que tienen compañero, pero que tienen que trabajar también, y ahora les vas a poner 10 horas de jornada, que a lo mejor son 12 o 14 por los desplazamientos. ¿Y quién les va a cuidar a los chiquitos? Así es. De hecho, ya existe el horario de 4x3 en las empresas. Yo he trabajado en ese horario. Ilegal. Es ilegal, exactamente. ¿Verdad? Es ilegal. Con la complicidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Exactamente, que ahorita quiero entrar en eso. Pero una de las cosas que alertan por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es el síndrome de burnout, el síndrome de trabajador quemado. ¿Eso qué significa? La ausencia de los padres trabajadores en sus casas genera que los hijos pues agarren los caminos de la droga, se metan en el narco, se metan un montón de cosas, ¿verdad? Porque se pierde el tutelaje de los menores y precisamente eso es el resultado del horario 4 por 3 adicional, que lo que la empresa busca es simplemente no pagar horas extras. Pero en el tema que vos tocaste, a mí me interesa rescatar mucho, ¿verdad? Que es esa parte de la complicidad del Ministerio de Trabajo, pero a mí más me preocupa es la Sala Constitucional, porque incluso la misma Sala Constitucional en una de sus declaraciones dijo una vez, en una sentencia o en un por tanto dijo: no estamos obligados a lo imposible. Los ticos tampoco estamos obligados a lo imposible. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa sin alimentos, sin trabajo, sin tener cómo pagar? Porque se paró el comercio, pero no la economía. Hay que seguir pagando y ahorita hemos visto como personas ya se están quitando la vida porque no saben cómo enfrentar la situación, ¿verdad? Entonces, en este momento es eso precisamente, costarricenses. No estamos obligados a lo imposible y así es un por tanto de la Sala Constitucional. Bueno, si yo en lo personal, soy un peligro de salud pública, Ajá. porque puedo adquirir el COVID-19 y pegárselo a todo el mundo, me quedé sin trabajo, me quedé sin el ingreso familiar, y el ministro de Salud me dice todos los días: quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Yo creo que el ministro de Salud debe ir a mi casa. Así es. Ve a mi casa, señor ministro de Salud. Dígame cómo hago yo con los 3 huilas que tengo aquí. Dígame qué hago con los 3 huilas. Tengo a mi cargo a mi mamá. Y me traje a vivir a un hermano que se quedó sin trabajo y no pudo pagar su casita. ¿Cómo me va a apoyar a mí el Estado? Correcto. ¿Cómo me va a apoyar a mí usted, gobierno, ministro de Salud, para que yo me quede en la casa? Entonces ahí es donde el Estado, el ministro, el presidente, ¿cuáles son las alternativas? No decir: ay, que estoy muy conmovido por el sufrimiento que pueden estar pasando las familias que tienen que jugársela para vivir en el día a día. Ahí es donde entonces hay otro grupo de costarricenses que lograron acumular inmensas fortunas, inmensas ganancias, ¿verdad? Que gracias a ese Estado social les permitió a ellos tener jugosas exenciones, jugosas exoneraciones, estar declarando durante 10 años o más 0 ganancias. Así es. Estar declarando pérdidas. No les da vergüenza. Entonces ahora hay que promover, hay que impulsar, hay que ir a la asamblea, la gente tenemos que ir pacíficamente a decir: llegó el momento del Fondo Solidario. El Fondo Solidario. Pero lo más impresionante, señores diputados y diputadas, por favor, tienen ustedes una batería de asesores. Lean lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que estos grandes capitales tienen que aportar ahorita. ¿Cuántos asesores tiene cada diputado? Yo creo que hasta 10. 10. O 5, no sé, en realidad lo desconozco. Digamos que 5. Son 57. Estamos hablando de 270 más los 57 diputados. Así es. O sea, tenemos en el Poder Legislativo casi 300 personas, ¿verdad? Tenemos mentes pensantes ahí. Por eso. Muy importantes, pagada por usted, por mí, por el compañero, por todos los ciudadanos, Okay. ¿verdad? Entonces ahí deberían estar abocados ya a las soluciones creativas, siguiendo lineamientos del Banco Mundial incluso. Albino, veamos esto, que era el ejemplo que te ponía ahora con el presidente, donde no se puede aludir una responsabilidad cuando existe el conocimiento. Si tenemos tantos profesionales, ¿por qué los resultados son negativos? O sea, ¿existe interés? No, es que voy ahí. Ajá. Ahí están la mano peluda. Ajá. La mano peluda son esos mega intereses supraeconómicos, ¿Estarán comprando conciencias? que compran conciencias, sí, claro, compran conciencias, sobornan, chantajean y ejercen un poder brutal.
Y yo lo que le critico a Carlos Alvarado Quesada, porque él habló con los sindicatos, lo he dicho 40 veces y habrá que decirlo 40 más, ¿verdad? Y él sabía todas estas cosas. Es más, uno de esos títulos, creo que el de Ciencias Políticas, la tesis de grado de él era esa cosa del diálogo social, ¿verdad? Que la clase gobernante está tan deteriorada, tan deslegitimada, la distancia entre el pueblo y el gobernante es más grande, el desprestigio de los partidos políticos es tan brutal que es donde entra a jugar el diálogo social. El sector productivo, el sector cooperativo, el sector sindical, el sector solidarista, la pequeña y la micro y la mediana empresa, los artesanos, ¿me entiende? Todos los sectores de la sociedad legitimando el rumbo de una democracia, procurando la inclusión social, dándonos cuenta que usted tiene 1000 y puede poner 100, y que yo tengo 100 y puedo poner 10, pero estamos todos aportando con equidad y con solidaridad. Y eso es lo que no se está viendo ahorita en épocas de pandemia. Entonces, no le echen la culpa a la gente que no puede quedarse en casa. Es correcto. ¿Verdad? No le echen la culpa a la gente. No digan que son irresponsables. Ok, vimos, ¿verdad? Como este presidente en campaña dijo, agarró un micrófono y dijo, la gente me ha dicho, no se olvide de nosotros. Eso fue lo que la gente le dijo en campaña y fue lo que él dijo, ¿verdad? Que no se iba a olvidar de esa gente. Por ahí anda circulando el video, ¿verdad? Don Carlos, usted se ha olvidado de un montón de gente que hoy se están acostando sin comer y también han pensado en quitarse la vida y lo vienen maquinando porque usted está incumpliendo con esa parte. Yo creo, don Carlos, y es más, yo creo que aquí yo no le voy a hablar más al señor presidente Carlos Alvarado, le hablo a ustedes, costarricenses. Esto es consecuencia de la falta de información. Es nuestra obligación como ciudadanos educarnos y buscar información para que no nos metan el dedo en la lengua y nos hagan así, por decirlo en una forma razonable. Pero definitivamente tenemos un presidente que ha perdido legitimidad porque su palabra ha perdido valor. O sea, lo que él dice, don Carlos, esa es la clave. No tiene una palabra clave ahorita. Ajá, perdón, permítame un segundito. Entonces, como el presidente, la palabra del presidente ha perdido legitimidad porque lo que él dice no tiene credibilidad, yo no le creo. Yo creo que lo mejor y lo más importante es hablarle a los costarricenses, porque creo en los costarricenses que siempre han salido a la calle cuando se dio, por ejemplo, el tema del combo, ¿verdad? Y salieron a la calle y yo te lo voy a poner así. Si Juan Santamaría dijera, yo no voy a ir a luchar porque puedo perder la vida, ahorita sería otra historia la que se viviría en América Latina. Y yo creo que esa parte es importante. No les estoy diciendo que salgamos a la calle con antorcha, lo que les estoy diciendo es tómese el tiempo de educarse en lo que está sucediendo en el país, porque te están agarrando de maje costarricense. A todos ustedes, indistintamente del color, de preferencia sexual, de religión, de la bandera de partido político que usted levante, en este momento, creo que lo mejor que yo le puedo decir a ustedes es, si quiere saber por qué luchar, tienes que informarte. Creo que ahorita hay información suficiente. En esta parte de la legitimidad me gustaría que usted ahondara un poquito más. Bueno, mire, es que vamos a ver. Sí, primero, y no es con solo Carlos Alvarado, hace tiempo la gente viene sufriendo estafas electorales reiteradas. Ajá, correcto. ¿Verdad? En campaña se dice esto y en el ejercicio del gobierno se hace otra cosa. 2, hay una legitimidad formal y hay una legitimidad real. La formal dice, sí, Carlos Alvarado Quesada, ciudadano presidente, 8 de mayo 2018, 8 de mayo 2022, ¿verdad? Hubo una votación, esa es la legitimidad formal. La real es lo que yo creo que él ha venido perdiendo, ¿verdad? Él ha venido perdiendo
con su distanciamiento de su programa electoral, del programa del otrora Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Y con su pase a los intereses económicos de el gran capital, ¿verdad? Que eso no es malo. O sea, usted es presidente y usted le va a servir a los intereses que usted dijo. Pero cuando usted dijo que los intereses que usted iba a defender no eran esos, cuando esa gente le dijo, no se olvide de nosotros, y él dijo que no se iba a olvidar de nosotros, y sí lo hizo en la práctica, entonces la legitimidad real se cayó después de la pérdida de credibilidad. Entonces es aquí donde uno cree que la ciudadanía tiene que ejercer la democracia participativa. Correcto. Y esta democracia participativa es decirle al gobernante, señor, usted se apartó del rumbo. Aquí estamos, ¿ya? Y el rumbo era este. Era un rumbo de inclusión social, era un rumbo de reducción de las desigualdades, era un rumbo para rescatar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, era un rumbo para fortalecer el cooperativismo, era un rumbo para fortalecer el diálogo social y era un rumbo para empezar a cambiar los horrores, ¿verdad? La espeluznante realidad del sistema tributario que nos tiene al borde del default. Porque ponga atención a esto, por favor. Si el señor que acaba de ser ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez Robles, abrió la boca y dijo que el fraude fiscal anual es de 3.800 millones de dólares por lo bajo, ¿verdad? 6 puntos de Producto Interno Bruto. Don Gerardo, multiplique 3.800 millones de dólares por 10 años. ¿Cuánto le da? Ya te digo. 3.800 millones de dólares por 10 años. Bueno, serían nada más 38.000 millones de dólares, ¿verdad? Correcto. Digamos, me agarraste con la mente en otro lado, perdón. Si la tendencia es 3.800 millones de dólares anuales, ajá, en 10 años, 3.800 millones de dólares serían 38.000 millones de dólares. Y resulta que el endeudamiento país en este momento que nos lleva al precipicio sin fondo se acerca a los 40.000 millones de dólares. Okay. Entonces, quiere decir usted podría decir en una operación así sencillita para que la gente lo entienda uno, pero para eso están los especialistas, que en 10 años fiscales 2010, 2019, se escaparon del fisco porque se evadieron 38.000 millones de dólares, ¿verdad? Y ahorita, en los últimos 2 años, descaradamente, gracias a una gestión del diputado José María Villalta, Hacienda dice que en el 2018 y en el 2019 nuevamente hubo una gran cantidad de empresas de renombre, todas ellas, que no declararon, que declaran 0 utilidades porque no tuvieron ganancia o tuvieron pérdidas antes de la pandemia. ¿Verdad? Correcto. Entonces quiere decir que los costarricenses deberíamos, en este momento, si vamos para el precipicio, si vamos para el default, si en mi casa va a haber hambre pero brutal, porque el Estado quebró, los fondos de pensiones quebraron, porque el IBM de la caja quebró, ¿verdad? Yo quiero saber quién estuvo en los últimos 10 años en el Ministerio de Hacienda. Y quiero saber quién estuvo en los últimos 10 años como director general de aduanas. Y quiero saber quién estuvo en los últimos 10 años en la Dirección General de Tributación y en la Dirección General de Hacienda. ¿Verdad? ¿Me entiende? Correcto. ¿Dónde estaba toda esa gente que tenía que controlar el robo de impuestos? No. Aquí no puede haber impunidad en eso tan grave que se ve venir, ¿verdad? Que se ve venir, como lo tituló hoy el diario Extra, que estamos a punto ya de aparecernos a Venezuela o Argentina en materia de estados quebrados, ¿verdad? Correcto. Sí. Hay algo muy importante y es precisamente esto. Las acciones que ha tenido el gobierno en los últimos años, desde el periodo de Laura Chinchilla a la fecha, a mí me han llamado mucho la atención. Porque hemos visto una
militarización en nuestra fuerza pública, y eso a mí me preocupa. Cuando se manifestaron los adultos mayores frente al edificio de la Caja, hicieron una acción que en el único lugar donde la había visto con anterioridad fue en Venezuela, que es agarrar los vehículos, ponerlos en reversa, la policía ingresa donde están los manifestantes, pero agarran solo a los líderes y se los llevan a los líderes a una sala, ¿verdad?, de juicio, y les dice un juez: usted no puede participar en manifestaciones. O sea, cortándole la cabeza a la culebra, el resto lo desarticulan, al menos eso es lo que estoy viendo. Pero en este periodo de Carlos Alvarado, en las protestas de los 88 días, una de las cosas que sí me dolió como ciudadano es que a la gente que se estaba movilizando para manifestarse, a los buses, por ejemplo, se les retiraron las placas. Estos son acciones dictatoriales. O sea, eso es normal en una dictadura y eso no lo podemos permitir. Pero las mismas autoridades en este momento, quienes son las encargadas de cumplir la ley en favor de la gran mayoría, deben proteger a los ciudadanos y no violentar la ley. En este momento los derechos constitucionales ejercen por encima de cualquier ley y por encima de cualquier reglamento y por encima de cualquier orden de un superior, así sea el mismo presidente de la República, a no ser que declare estado de excepción, ¿verdad? O sea, que ya diga no hay derechos ciudadanos, pero eso creo que la Asamblea Legislativa quien la haría. Ahora, no se ha dado, por lo tanto, el retirar las placas de los vehículos porque iban hacia una manifestación, eso es una mordaza. Entonces, en comparación de esto que te estoy diciendo, esas acciones que hizo la misma policía, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo las acciones que se han venido dando vienen aumentando en grado de violencia. Ahora, vemos como en los medios de comunicación, en escasas semanas, los medios de comunicación dicen que se ven coartados en su libertad de prensa, ¿verdad? Por ejemplo, en preguntarle al presidente de la República preguntas a la libre. Él mismo dijo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero es que esa es la obligación de un presidente de la República. Para eso tiene sus ministros, para que atiendan las situaciones de Estado, y él es el obligado a sentarse enfrente de los periodistas sin una limitación de tiempo y sin ninguna limitación de preguntas, y sobre todo una limitación de repreguntas. Y por otro lado, que esa es una parte que a mí me ha generado que esta semana también se presenta un recurso de amparo por secuestro de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que los temas del COVID, que son información netamente de la prensa, que debe ser manejado por la prensa, ahora es Casa Presidencial. Todos los temas que corresponden a un tema país, la prensa es oídos y ojos del pueblo, y ahí es donde corresponde la credibilidad que pueda tener la información. El hecho de que una información sea oficial no quiere decir que sea creíble, ¿verdad? Porque lo hemos visto, y en un gobierno de un presidente donde ha perdido credibilidad en su palabra, que controle la prensa, desvirtúa totalmente la información, aun cuando es oficial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretende un presidente ganar legitimidad, ganar credibilidad, cuando secuestra derechos constitucionales, cuando secuestra derechos, incluso que son derechos humanos universales, ¿verdad? Como el derecho a la información, el derecho a la alimentación, que en este momento muchos ciudadanos está viendo afectados, el derecho a la dignidad, que en este momento muchos ciudadanos han tenido que ir a pedirle al vecino, ¿verdad? Porque no tienen nada. Son una violación de derechos que definitivamente hay que sentarse a analizarlos, ¿verdad? Porque creo que incluso ya es para acudir a estrados internacionales, ¿verdad? Por violación de derechos que no prescriben, como los derechos humanos. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, digamos, a nosotros nos gusta distinguir el policía pueblo, Correcto. Pueblo trabajador de la autoridad política superior, ¿verdad? En eso hay que tener esa distinción. Correcto. Los policías salen del pueblo, los policías viven en nuestros barrios, los policías tienen salarios nada justos, los policías están endeudados, los policías cumplen una tarea ingrata. Entonces hay que tener esa diferenciación. Segundo, y esperamos ahora en la marcha del lunes llevarnos bien con toda la policía, que seguramente van a mandar
a cuidarnos no, sí, en el trayecto. Eso ¿verdad? te fijo. En la manifestación del lunes, que aprovecho para indicar que está vigente y esperamos que vaya bastante gente. Lo segundo, vea, si usted está transformando el orden constitucional, el pacto social, y usted lo está haciendo jugando sucio desde el poder, que es lo que yo creo que está pasando, entonces usted necesita incrementar el autoritarismo. Correcto. Y la ley contra las huelgas es un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de autoritarismo de los tres partidos que son responsables de este desastre: Liberación, Unidad y el PAC. Correcto. ¿Verdad? Entonces usted va a ir viendo cómo el autoritarismo va creciendo. Que de hecho Perdone, el gobierno de Unión Nacional que tanto anunció este gobierno a sus inicios eso no es era PAC, PLN y PUS. O sea, es un gobierno de un rejuntado, es un rejuntado de figuritas de aquí, de figuritas yo le soy de sincero, allá. para mí todos son lo mismo, Vea, nada más que sí, usted de un lado y para yo del hacer otro el mismo, lado. sí. Y además, leales a la primacía económica que fundamenta todas las principales acciones estratégicas del presente gobierno. Entonces, vea, lo que yo le quiero decir a usted es que sigamos esperando nuevas medidas autoritarias. ¿Verdad? Nuevas medidas autoritarias como esta de la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillado, decir, no le den informaciones a la extra, ¿verdad? O tener que ir a sala constitucional para ver si obtengo más información de lo que está pasando con los casos de la pandemia. Correcto. ¿Verdad? Porque es que dan datos y como que falta consistencia, como que falta... En lo que se dice. En lo que se dice, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando, voy a hacer un pequeño, sí, voy a hacer un pequeño análisis, porque creo que esto es lo que le va a pasar a la policía, ¿verdad? Entonces quiero hacer un pequeño análisis, y aquí voy a meter a los taxistas, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo se genera una transformación de Estado, ¿verdad? Para que podamos comprender cómo nos afecta a todos, e incluso uniforme, con o sin, debemos involucrarnos. Hace 20 años vimos cómo empezaron a salir los taxistas piratas, ¿verdad? Los taxistas piratas nacen a través del desempleo en Costa Rica. La gente tiene que ver cómo come. Tiene que comer sí o sí, porque si no se muere. Entonces, ahí es donde los taxistas ya se empiezan a ver afectados. Cuando esto empieza a generarse, vimos cómo los taxistas empezaron a manejar, que me acuerdo en ese tiempo que la mayoría de los taxistas andaban chocados. ¿Por qué? Porque para que no les robaran carreras, empezaban a manejar más rápido. Y entonces decíamos, usted maneja como taxista. Y entonces era una expresión que se daba porque la mayoría de los taxis andaban chocados, ¿verdad? Andaban más rápido y todo el asunto. Va pasando el tiempo, hemos visto como hasta la fecha a los taxistas se han visto violentados, donde los impuestos que pagan son altísimos, donde el transporte es altísimo y obviamente pagando los impuestos es muchísimo más caro que lo que paga un Uber, ¿verdad? O un taxista pirata, y lo entendemos en ese sentido. Pero vemos como años después, 20 años, el gobierno no ha solucionado ese tema, y hemos visto que ahora que entran las plataformas digitales, pues se le hace más complicado, ¿verdad? Entonces, al aumentarse el desempleo, todavía se aumenta la cantidad de carros que ya andan en estas plataformas, más los famosos taxistas piratas que ya existían. Entonces, esto, para ponerles un ejemplo, pasó en Costa Rica, pero vamos a ir al tema de lo que está pasando en Venezuela, que a mí se me parece exactamente lo mismo. Ya hablamos de bajarle salarios, de bajarle condiciones a los policías, ¿verdad? De disminuirle sus requisitos, porque igual tienen que comer, ¿verdad? Y se acomodan a esa situación, pero se le empieza a ver cómo hay comandancias que no tienen ni siquiera agua o un servicio digno, ¿verdad? Porque no existe un interés en reforzar realmente a la policía, sino que se concentran en algunos grupos. Entonces, esta parte a mí me preocupa, porque es lo mismo que ha venido pasando en Venezuela, donde la policía se convirtió en un ente represivo, ¿verdad? Y luego esas personas que eran entes represivos fueron reemplazados, por ejemplo, a los líderes, por gente de cubanos. Entonces, si alguien se rebelaba, lo sacaban. Hoy día son las FARC,
¿verdad? Son privados de libertad que han estado tomando las armas de la República de Venezuela, ¿verdad? Y eso es Voz Populi, o sea, eso lo podemos encontrar en la misma empresa, en la prensa, ¿verdad? Digital y escrita, donde se empieza a dar esa transformación y donde es la delincuencia y el narcotráfico donde empieza a tomar su lugar. Lo vimos en Colombia, ¿verdad? El extinto capo del narco también ahí, no me acuerdo cómo era que se llamaba que incluso mandó a poner unas bombas Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿verdad? Donde él entró en una posición política, ¿verdad? Su posición era política, pero con el poder de las armas. Lo hemos visto como en esta semana también en México, la gente del Lencho con armas de alto calibre y carros militares donde decía Fuerza Elite, ¿verdad? Entonces hemos visto como México, que ahorita está presentando esto, pues son un gobierno que incluso está a favor de lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Y no se ha declarado en contra, ¿verdad? Pero vemos donde el mismo Andrés Manuel López Obrador dice, no, y vamos a ir en contra de ellos, ¿verdad? Entonces vemos una diferencia entre las acciones y las palabras. Entonces esto es muy preocupante porque esto es lo que yo veo acá, entre las acciones represivas, entre la falta de concordancia entre lo que dice el presidente y lo que se ejecuta, o sea, a mí me llama mucho la atención porque cuando vemos también que el país entra en una crisis, lo están llevando a la quiebra, ¿verdad? Y estamos viendo donde no se le quiere entregar a la gente su dinero, entonces no es las vistas por separadas lo que a mí me alerta. A mí lo que me alerta es el conjunto de situaciones que creo que incluso los mismos diputados, y así se lo dice en una carta que se lo mandé a los 48 diputados, gerardo.ledesma.cr, así empieza mi correo, pueden buscar los señores diputados en sus correos, donde les dije, o sea, si no se entrega el drop para que se pueda generar trabajo, se pueda generar IVA y le podamos hacer frente a la deuda internacional sin tener que endeudarnos más, en este momento el país, el único recurso que cuenta es con el drop, ¿verdad? Que es un ahorro que tenemos ahí los costarricenses. Y eso aseguraría que muchas personas se pudieran acostar con la pancita llena. Esa es la parte que a mí me preocupa. Cuando ya entramos en un punto donde ni diputados ni el Ejecutivo se ponen de acuerdo, ¿para qué? Para minimizar el impacto económico sobre las familias más pobres. No les interesa. Y ese punto es el que más me preocupa porque esa deshumanización es la que vi precisamente en Venezuela, donde la vemos también en México, donde hay muchas familias que en este momento se acuestan sin un alimento, ¿verdad? Lo hemos visto en Honduras también, donde muchas familias ahí lo que ganan tal vez por una persona que trabaja son $35. Entonces, esa parte a mí me preocupa. Ese es el camino que llevamos, don Albino. Vamos a ver, vea, lo primero que hay que tener presente es que nos encontramos como en una crisis muy profunda, o estamos entrando en una crisis muy profunda. Usted tiene una crisis sanitaria que parece que ya el gobierno está perdiendo el control. Correcto. Usted tiene una crisis fiscal que ya la perdió. Que ya lo perdió y que vamos al default. Correcto. ¿Verdad? Tiene una crisis de representatividad. ¿Verdad? El sistema político está perdiendo la confianza de la gente, la distancia entre el gobernante y el gobernado es más grande, ¿verdad? Y está usted teniendo una crisis, yo diría casi que de control del aparato del Estado, de la sociedad, desde el punto de vista de la penetración del narcotráfico, lo que en otros lugares han llamado Estado fallido. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en mi criterio respetuoso, es donde ocupamos una ciudadanía activa en este momento de todos los sectores que de una forma u otra sentimos que estamos quedando fuera del modelo de distribución económica. Entonces usted en este momento, en mi criterio tenemos una ciudadanía compuesta por desempleados, por empleo precarizado, por empleados públicos angustiados contra la pared, como están los empleados públicos en este momento, ¿verdad? Tenemos una micro, pequeña y mediana empresa al borde de una extinción, de una asfixia económica.
Y también tenemos un empresariado honesto, porque hay que decir, hay un empresariado honesto en este país. Sí, no, sí, hay un empresariado que se preocupa por la seguridad social, por las leyes laborales, por las leyes sociales, ¿verdad? Y para no decir exactamente que todo en el empresariado. Entonces, todo este tipo de gente es la que deberíamos encontrarnos. Si tenemos un gobierno con un presidente que no quiere escuchar, que le resbalan las propuestas alternativas, ¿verdad? Porque le resbalan las propuestas alternativas, porque le han dado muchas propuestas alternativas para enfrentar la pandemia. Nosotros, la corriente sindical en la que yo milito, junto con el sindicato hermano ADICE, y en el marco del encuentro social multisectorial, que es la entidad que está promoviéndolo el lunes 27, le entregamos propuestas. Entonces, todos esos sectores deberíamos ver cómo nos encontramos, ¿verdad? Correcto. Cómo nos encontramos y promovemos un pacto social desde la base, desde la ciudadanía, ¿verdad? Cómo promovemos un acuerdo social, ¿verdad? Al margen del sistema político y obligar al sistema político. Es que ahí tenemos democracia participativa. Ahí voy a ir a dos ¿verdad? puntos. Ahí voy a ir a dos puntos sí. y quiero invitar a este tema porque la gente que nos escucha también me ha preguntado, ¿verdad? Y usted sabe que siempre con mucho respeto, pero tengo que hacer la pregunta porque un medio de comunicación es lo que busca. Entonces, quiero invitar a la gente que comparta esta parte, ¿verdad? Porque creo que es de mucha importancia. Lo primero es, Albino, se ha hablado mucho de salir a las calles, no tiene ningún efecto. Yo sí entiendo que viene la parte de legitimidad de los representantes que van a estar en una mesa de negociación, que eso es parte legal, ¿verdad? Para que se pueda generar una mesa de negociación. Pero la gente, una de las cosas que me dice es, Albino manda a la gente a la calle, y yo lo he visto hasta el frente, de verdad, también, no he visto que se haya escondido, pero se hace una manifestación y todo el asunto, pero a la hora que se sientan a una mesa de negociación, los acuerdos que se toman, se dejan muchas cosas por fuera, ¿verdad? Entonces, la gente en este momento, una de las cosas que ha dicho es, o sea, ¿cómo vamos a apoyar esto? Aunque digan que vamos sin bandera y todo el asunto, si vamos a darle legitimidad a Albino Vargas para que se siente con el gobierno en una mesa de negociación, pero nos deja esto por fuera. Le voy a poner un pequeño ejemplo. En el tema del ROP, muchas personas empezaron a apoyar a el señor Krusha, que le he mandado varios mensajes a sus teléfonos celular, diputado Krusha, que es presidente de la Asamblea Legislativa, no se ha dignado a respondernos, ¿verdad? Pero el número de teléfono usted lo tiene en su página de Facebook y ahí se lo hemos mandado, que ojalá nos venga a acompañar aquí un día porque definitivamente creo que le debe mucho a los costarricenses. Él, una de las cosas que habló y empezó a impulsar es que era necesario entregarle el dinero a los costarricenses, y una vez que se sienta en mesa de negociación, lo que se acuerda es que se le entrega solo a los que ya están por pensionarse, ¿verdad? Entonces, ese tipo de negociaciones lava mucho la voluntad de los costarricenses y obviamente, como usted dijo, la gente que va a ir a esta manifestación tendrían la entrega del ROP, tendrían tendrían muchos intereses, y que una de esas negociaciones fue la mesa de negociación, la MEDSE creo que era, de la, ¿cómo es que llama? Multisectorial, esa mesa de negociación multisectorial, pero al final el gobierno lo que hizo fue dividirlos. Entonces, toda la lucha para dividir a la gente y a cada quien se le dio a tolillo con el dedo, ¿verdad? ¿Es eso lo que podemos esperar después de esta manifestación? Vamos, lo primero que hay que decirles es que Albino Vargas no es el dueño de la lucha social. Ajá. Nosotros somos solo una parte de los movimientos sociales. Yo sí represento una organización muy importante de la cual me siento orgulloso, una organización que yo creo que todavía conserva importantes niveles de credibilidad y que es una organización que ha demostrado una independencia absoluta con respecto a este gobierno y lo ha venido denunciando transparentemente. Correcto. Un día sí y otro también, ¿verdad? Entonces somos una parte, ¿verdad? En el tema del ROP,
Ajá, perdón ahí. Sí, Ya, vamos, ya te doy- esa es la primera ajá, parte. no, ya te doy para que continúes. Sí, Para la gente que nos sigue, por ejemplo, si usted se encuentra con el gremio de los taxistas, con el gremio de hoteleros, con el gremio de lavacars, ahí lo importante es que usted se organice como gremio, ¿verdad? Y se puedan acuerpar con la ANEP para que usted no sienta tampoco que esos derechos están siendo violentados. Y yo creo que eso es parte de la organización ciudadana. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nadie puede luchar por sus derechos. Es a usted al que le corresponde y a su gremio. En mi caso, hace poquito atacaron a un medio digital, ¿verdad? Y yo acuerpé a ese medio digital. Hoy sufrí ataques de algunas personas en una publicación de una nota de prensa del Colegio de Periodistas. Empezaron en esa publicación a injuriar y a calumniar al otro medio de comunicación que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y vamos a proceder legalmente, pero tenemos que acuerparnos. Usted también, como agremiado en lo que usted esté, y si es ciudadano también, usted se pueda acuerpar como ciudadano. Hay un movimiento que yo simplemente no acuerpo, que es el Movimiento Ciudadano Costa Rica, que es el que lleva a la señora Gloria Navas, ¿verdad? Porque para mí esa es una de las personas que no puedo acuerpar y dentro, cuando ella se estaba organizando este movimiento, yo quise participar porque la idea era un grupo de lucha donde no se tuviera que salir a las calles y cuando vi el movimiento era a favor del IVA, a favor de todo lo que estaba proponiendo el gobierno y yo llamé a Gloria Navas, por ahí tengo grabada esa conversación. No me parece ético, más para una persona que ejerce la abogacía y principalmente porque tiene vínculos, ¿verdad?, con personas del gobierno. Entonces, ahora la vi que por ahí también, como que participan todos, hasta la vi en grupos de este partido donde estaba el otro Alvarado, ¿verdad? Ahí también iba a participar. Como ciudadano nadie le puede quitar ese derecho, está en su libertad de hacerlo. Sin embargo, para mí me crea la duda, ¿verdad?, de los intereses que pueda tener esa persona. Entonces, así lo hago públicamente, sí, ¿verdad? Pero ella tiene su derecho de sí. organizarse. Bueno, vea, ahorita nosotros, la NEP está participando en un espacio que se llama precisamente Encuentro Social Multisectorial. ¿Correcto? Ahí estamos varios grupos sociales y ya tuvimos una experiencia de negociación con este gobierno. La agenda se cumplió en parte, no toda. Por ejemplo, ¿Qué quedó pendiente? el Encuentro Social Multisectorial reivindicó que el gobierno dejara de intervenir el Infocop. Y de verdad, el Infocop fue devuelto a su legítimo propietario, que es el movimiento cooperativo. En su momento, el Encuentro Social Multisectorial reivindicó la pertenencia de un sistema de generación eléctrica adscrito al ICE y frenar esas fuerzas que querían llevarse esa parte del modelo eléctrico nacional para empezar la privatización. Ajá. Eso está detenido gracias a la lucha del Encuentro Social Multisectorial. Está pendiente todavía honrar un compromiso con los agricultores, Correcto. que es la cancelación de sus deudas, la cancelación Y de eso sus que deudas. ya viene una crisis alimentaria, ¿verdad? Vamos a eso. Eso no ha sido posible honrarlo. Hay un proyecto de ley. Tengo que decirle a usted que al Encuentro Social Multisectorial se acercaron los señores trabajadores de las plataformas. Ellos piden una regulación y hay un proyecto de ley en asamblea, ¿verdad? Ellos quieren estar en la seguridad social, tener riesgos del trabajo, ser tratados y nosotros les dimos cobertura, están y van a participar en la manifestación de este lunes 27. Pero aún así somos una parte. Somos una parte, ¿me entiende? Somos una parte de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales, de esta sociedad. Usted mencionó ahora, los lavacar van a tener que organizarse. Los dueños de bares, restaurantes, crearon una organización. Correcto. Me contaron que crearon una organización de 300 integrantes, incluso les brinda asesoría a este periodista Camilo Rodríguez. Camilo, correcto. ¿Verdad? También están cercanos ahí.
Y bueno, Que a Camilo, por cierto, aprovecho a Camilo, quiero entrevistarlo, entonces espero nos pueda escribir ahí al 6334591, porque quiero traerlo acá para tener una visión de la realidad nacional. sí. Entonces, digamos, ese tejido social creado, donde también están los muchachos del movimiento de estudiantes de secundaria, el Ajá, MEDSE, correcto. ¿verdad? El MEDSE, este, eh, está participando ahí. Y bueno, la idea de nosotros es efectivamente, usted lo verá, pues se va a anunciar el lunes 27 en la marcha, el conjunto de planteamientos, el conjunto de planteamientos que con base en la nueva realidad que estamos viviendo, le mencioné, ¿verdad? Esa realidad de crisis económica, de crisis sanitaria, de crisis fiscal, de crisis de representación política, se consensuó entre los grupos participantes un planteamiento que se da a conocer el lunes. Se da a conocer el lunes en la manifestación, que como está previsto saldremos de el ICE La Sabana, del ICE La Sabana, ¿verdad? Del histórico edificio del ICE, y vamos a recorrer varias calles de la ciudad con vehículos. Nos han preguntado que si puede ir gente a pie. Sí, claro, puede ir gente a pie, todos Ajá, obligados, ¿verdad? La mascarilla, todo lo que el recomienda el... cubrebocas, el gel, el alcohol en gel, el distanciamiento, la cabina del carrito, convertirla en una pequeña burbuja, Ujú, ¿verdad? Aquí estamos con distanciamiento porque estamos usted y yo lejanos el uno correcto. del otro. Pero me parece que sí, efectivamente, el gobierno tiene, esta vez ya estamos en otro escenario, eh, hay más tensión, hay más crispación en la sociedad, Correcto. la legitimidad del gobierno está muy erosionada, ya quedó al descubierto cuáles son las apoyaturas del gobierno, sobre todo pues los reportajes del semanario Universidad esta semana, esa gente que se llama Horizonte Positivo, ¿verdad? Ese Que, grupo Horizonte que, Positivo que que, ese grupo creo que es de empresarios. pero muy empresarios a otra escala, ¿verdad? Ah, ok. A Hay, otra. hay algo, bueno, por acá le mandamos un saludo, dice saludos desde Grecia, me parece muy bueno el programa de hoy y muy buen invitado, gracias por informar. Por acá también nos escribe otro caballero, dice saludos en sintonía, a los policías del aeropuerto nos prohibieron las vacaciones normales, nadie puede sacar vacaciones en la Dirección de Servicios de Vigilancia Aérea, hay muchos compañeros con vacaciones acumuladas, todo prohibido con la excusa del COVID. Y también las vacaciones profilácticas las prohibieron en todos los aeropuertos. Quiero llegar a esto, don Albino. La manifestación, ¿por qué deberían los ciudadanos ir a salir a las calles ese día? ¿Qué se logra con esa manifestación? ¿Por qué ellos deben acudir a este llamado, verdad, Bueno, país? lo primero, lo más elemental es que los gobernantes deben saber que estamos obligados a llevar cubrebocas, pero no nos van a poner una ley mordaza, Correcto. ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos derecho a decir, el rumbo está equivocado, las medidas que vienen tomando están equivocadas. Ustedes están actuando de una manera contradictoria, totalmente contradictoria, ¿verdad? Es decir, eh, número uno, que nos quedemos en casa, pero habemos un montón que estamos pegando el grito al cielo que no podemos quedarnos en casa. ¿Cómo hacemos, gobierno, para quedarnos en casa? Volvemos a eso. La micro, pequeña, la mediana empresita, el peluquero, la barbería, el saloncito de belleza, No, y ahora la Y tiendita. ahora las bicimotos que van a tener que tener RITEVE, placa, como igual que una moto, ¿verdad? Con la licencia A1. O sea, en tiempos de crisis, las pocas personas que están generando un poco de ingresos y que mueven la economía, se les está poniendo cercos, ¿verdad? Para que no puedan trabajar. Y es ahí, este,
que viendo todo el currículum anterior, es preocupante, don Albino, es preocupante. Es preocupante, claro que sí. Dice por ahí, y supongo que es un tipo de chiste, dice, si el presidente contrae coronavirus, sería su primer resultado positivo. Yo la verdad, No le deseamos. no le deseo, no le deseo ni a él eso, ni a nadie que coge esa ni a él, enfermedad. porque igual yo creo, y lo voy a decir con el mayor respeto, cada quien ve el mundo desde su trinchera. La trinchera de él está con una buena economía, una buena casa, no tiene necesidad. De hecho, está más gordito, ¿verdad? No sé si le gustará o no, pero sí se ve, se le nota. Alentadito, como diría la abuela. Alentadito, exactamente. Pero me preocupa cuando los de abajo, los pobres, no tienen nada que comer. Señor Alvarado, que definitivamente me voy a dirigir a usted, aunque en realidad no. Es que hay algo que la diplomacia me dice que debo tratarlo de una forma, pero la ética me dice de otra. Y esto es lo complicado, porque, señor, el respeto se gana. Y realmente no puedo decir que tengo respeto hacia su persona, más lo que establece la ley, porque definitivamente usted ha actuado en una forma donde se ha olvidado de la gente pobre, donde me parece que los valores adquiridos en el transcurso de su historia han quedado en el olvido, como muchas de las palabras que usted ha dicho, y definitivamente usted le debe mucho al país, le debe mucho, le debe una respuesta a los familiares de esas personas que han decidido quitarse la vida, porque existen delitos por omisión, y aunque usted no crea en Dios, eh, posiblemente tengamos un ser superior que en algún momento le pasará la factura de las acciones u omisiones, ¿verdad? Nicolás Maduro, que ha sido una persona que ha hecho muchas cosas, que creo que está siguiendo los pasos, y me duele el hecho de pensar de que mi país pueda llegar a ese punto. Hoy día hay un precio por su cabeza, espero que el día de mañana no tengamos que ver el precio por la cabeza de un presidente en Costa Rica. Sería vergonzoso, realmente sería muy vergonzoso, pero tengo claro algo que en Costa Rica ha sido el clavo que está derecho en muchas partes de América Latina. Ha sido Costa Rica quien marca la diferencia por su paz, por su ausencia de ejército, por su educación y sobre todo por sus derechos humanos. Y no es por otro motivo por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene su sede en Costa Rica. Supongo que para las élites internacionales el doblar o el pegarle el martillazo a ese que se ha mantenido derecho es súper importante para que deje de servir como ejemplo para el resto de América Latina. Yo creo que hay que defender ese estandarte que vemos que no se está siguiendo, y que más bien instamos a otros gobiernos en América Latina, ¿verdad? Porque sabemos que estos programas los siguen en otras partes, incluso en Miami, en México nos siguen, también nos siguen en Nicaragua, en Colombia, mucha gente de Venezuela nos sigue, y definitivamente creo que la lucha es la única forma que se puede hacer es cuando todos se unen. Y aquí es donde hago un llamado a los ciudadanos de uniforme, sea la fuerza pública, de OIJ o de cualquier institución. Recuerde que la Carta Magna que dirige y les respalda en sus acciones es la Carta Magna, es nuestra Constitución política. Cualquier acción, aun sea por orden de un superior, que se salga de esto sería un delito de lesa humanidad que nadie los va a poder proteger, ni siquiera sus jefes. Si a mí alguien me dice, mira, vaya y le dispara a aquella persona, así tenga un rango presidencial, resulta que yo tengo que asumir las decisiones de mis actos. Y si usted no cumple con la ley que establece nuestra Constitución política, pues usted va a tener que asumir dentro de su uniforme como ciudadano, y lo hemos visto como a muchos policías se les ha sacado vergonzosamente de la institución porque han escogido un mal camino. Gracias a Dios, son muy pocos, porque si hay algo que he logrado entender es que la gente buena somos mayoría,
pero la gente mala está mejor organizada, desgraciadamente. Aquí, don Albino, para ir cerrando, porque... Pero le voy a, Ajá. me voy a apropiar de esa frase. ¿Cuál? Esa que usted acaba de decir. La gente buena no está bien organizada, la gente mala sí está bien organizada. Correcto, así es. Interesante, porque me parece que es excelente. Así es. Da para escribir algunas cosas. Don Albino, hay muchos temas, ¿verdad? Que por aquí tengo apuntados porque me di a la tarea de ver como el tema de terminal de contenedores de Limón y Habdeba, que eso es un tema, ¿verdad? Que fue estratégico el crear una competencia para desvirtuar a otra, ¿verdad? Que para mí eso son acciones militares que igual Costa Rica no tiene esa mentalidad porque Costa Rica más bien es de impulsar, reforzar y proteger a su ciudadano. Estas acciones definitivamente desvirtúan la naturaleza del costarricense. Me preocupa las acciones que se dieron contra don Marvin Rojas de RN, no, Televisión y Radio RN, donde incluso una carta donde decía que era de la presidencia de la República, ¿verdad? Según un membrete oficial, aclaramos, tenemos certeza que no salió del gobierno de la República. Sí, sí, yo la vi también. Sin embargo, cuando empiezo, era una... cuando empiezo a investigar me doy cuenta que es un empresario de San Joaquín de Flores que tiene diferentes empresas, tengo todo hasta el número de cédula, el número de pasaporte, perdón, y hoy también me hace el ataque un señor que por ahí saqué un video y una nota, que ya también un hombre de 55 años de San José, que empieza a atacar el medio, ¿verdad? Porque simplemente habíamos invitado a don Marvin a una entrevista. También vimos, cosa que no había sucedido, en R Noticias y en exitoradio.net, vimos cómo empezaron a atacarnos después de que entrevistamos a este señor que empezó a decir, ¿cuál COVID? ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? Bueno, yo una de las cosas, y en este medio, No, una de las... la pandemia existe. Ajá, eso lo entendemos. Eso es categórico. Eso es categórico, lo entendemos, si no yo no me hubiera comprado la mascarilla que también tengo acá, ni el alcohol con el que te lavé las manos cuando entraste, ni tampoco estaría guardando la distancia, pero hay algo más importante, y por ahí tiraba una gente, es de que los suicidios han superado la situación del COVID, ¿verdad? Pero no se ha dado atención a eso. ¿Los homicidios? Los homicidios han aumentado también. Hemos visto como mucha gente ahorita están perdiendo casas, carros, donde los bancos están llamando, ¿verdad? Acosando a la gente. Para muchos si no sabían, y no es impulsando el que no paguen, ¿verdad? Sino es el hecho de que por deuda nadie va a la cárcel. A nadie se le puede acosar tampoco. Entonces, por favor, a las personas que están sufriendo de esto, pues bloqueen el número, porque definitivamente no los van a mandar a la cárcel, aunque les digan Vean, eso. en determinado momento, perdone, en determinado momento, los deudores vamos a tener que organizarnos. Yo estoy convencido que los deudores yo vamos voy a en tener esas que también. organizarnos. Yo voy en esas también. Así es. Y sí considero de que el espíritu humanitario en este momento debe prevalecer. Primero porque el hecho de que se genere la retención del ROP, ¿verdad? Donde no se le entrega a los costarricenses, donde está en el artículo 10 de la tercera edición del espíritu de ley, donde se genera el ROP, la Sala Constitucional estableció que para que no existiera un acto de inconstitucionalidad, porque se le está privando a los ciudadanos de un derecho, primero es que debe ser equilibrado, ¿verdad? Sí. Y en este momento ya ese equilibrio se perdió. Logan, permítame un segundito. Pásame no, perdón. Bueno, ahí hay tres factores que establece la Sala Constitucional, donde establece de que deben existir, ¿verdad? Te voy a pasar ese documento, también ustedes podrían hacerlo de ustedes, donde en este momento ese perfil, ¿verdad?, que estableció la Sala Constitucional ya perdió, por lo tanto la ley perdería legitimidad, ¿verdad? Entonces hemos visto como algunas personas presentaron algunas solicitudes y la Sala Constitucional se lo prohibió. Este documento ya lo tengo casi listo, más bien yo no lo voy a presentar, don Albino, se los voy a facilitar a ustedes
para que sean ustedes quienes lo presenten con su cuerpo de abogados, puedan analizarlo. Pero definitivamente para mí, obviamente no es oficial hasta que lo diga un magistrado de la República, ¿verdad? Pero para mí ya se perdió ese equilibrio que estableció la misma Sala Constitucional, y la misma Sala Constitucional pues se supone que debe seguir los portantos que ella misma establece, ¿verdad? Porque si no sería una ley a ocurrencias, y yo creo que eso es precisamente lo que se busca que no se dé, ¿verdad? Asimismo, como la Sala Constitucional estableció de que no estaba obligada a lo imposible, en este momento, que también respaldaría este tema, los costarricenses ocupamos el dinero por diferentes situaciones. Primero, por el hecho humanitario de que parar los suicidios. Segundo, para llevar alimentos que en este momento el gobierno de la República durante estos 4 meses han sido incapaces de resolver, y los mismos diputados han sido incapaces de resolver. Por lo tanto, ya existe una desigualdad entre los derechos de los ciudadanos, y por lo tanto es importante que se entregue este ROP. Ahora, por otro lado, es importante para que aquellas personas que tienen sus negocios pues puedan rescatarlos y no puedan perder tampoco sus pertenencias, como su casa, su carro. Hay gente que ya en este momento está siendo desahuciada, ¿verdad? Que están siendo echados de sus casas. Por lo tanto, por la labor humanitaria, en este momento el ROP debería entregarse con urgencia. Si se van a sacar fondos de préstamos del Fondo Monetario Internacional, sería para devolverlo, para inyectárselo a los bancos, para que los bancos puedan devolver esos dineros a los costarricenses, porque existe una diferencia del préstamo que se invierte en el bono proteger y otros proyectos, a una diferencia que hay en devolver el ROP, y es que se traduce en IVA. Al traducirse en IVA, se genera impuestos para que el gobierno pueda hacerle frente a las obligaciones del Estado y no caer en default. ¿Eso qué quiere decir? Que es importantísimo, es de primera necesidad de que se devuelva el ROP, porque eso, o sea, estos 4 meses que el gobierno ha perdido en tratando de darle un tijeretazo acá y otro por acá, es precisamente lo que se podría resolver con el ROP. Don Albino, ya cerramos. ¿Hay algún tema que usted quiera decir que no le preguntamos? No, no, de verdad, reiterarle el agradecimiento por el espacio que usted me da, decirle a todas las personas que piensan ir a la manifestación del lunes que esta se mantiene tal y como está previsto. Hay que ir con las recomendaciones del Ministerio de Salud, de protección, protocolos sanitarios, ¿verdad? La mascarilla, el cubrebocas, el alcohol en gel, distanciamiento, plenamente pacífica. Vamos a dar a conocer un planteamiento de la nueva, digamos, en la nueva circunstancia, lo que nosotros pensamos desde el tema de la crisis económica, de la crisis fiscal, de la crisis sanitaria, de el montón de ciudadanos, enorme cantidad de ciudadanos que quisieran quedarse en casa, pero no pueden quedarse en casa, y entonces que el gobierno tiene que tomar una gigantesca decisión. Hay que impulsar esa decisión, y es que llegó el momento de pedir una contribución solidaria a las altas rentas salariales y a los altos capitales, las altas fortunas, y eso es lo que nos va a permitir sobrellevar la crisis, que no vamos a permitir ninguna venta de activos. Agradecerle a Monseñor José Rafael Quiroz su pronunciamiento en el tal sentido de que, por ejemplo, el ICE y la Caja y las instituciones del Estado en general, diseñadas para el bien común, no deben entregarse, no deben venderse. Y particularmente creemos nosotros, cierro con esto, debemos preocuparnos por el tema fiscal, la inminente quiebra del Estado, el default como le llaman, y que hay que hacer algo con esa deuda, y hay que hacer algo con el pago de los intereses espeluznantes que se comen el 40%. De cada 100 pesos que recauda el gobierno, 40 pesos tienen que ir a los intereses de la deuda. ¿Quiénes son esos acreedores? ¿Quiénes son esos prestamistas?
quiénes son los bufetes que representan a esos prestamistas, ¿verdad? Entonces, si nos van a llevar al despeñadero, a mí me gustaría saber quiénes son los responsables de semejante barbaridad. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Don Gerardo, muchas gracias a usted, y en fecha próxima, cuando usted considere conveniente, estaré aquí. Perfecto, muchísimas gracias, don Albino, por acompañarnos. Bueno, hemos llegado al final. Sí, quisiera aclarar un par de temas. Yo he estado en manifestaciones con el gremio motociclista y hemos visto como algunas personas llegan a hacer alborotos, llegan con la intención de crear desórdenes. Aquí es muy importante que la gente se organice y cuando vean a personas que quieran hacer este tipo de actos, apártense de esa persona. Va a haber policías alrededor en todo el trayecto que van a recorrer, y díganle a los policías que esa persona quiere hacer alboroto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos alborotos simplemente desvirtúan las luchas, y lo vimos en el tiempo de Laura Chinchilla, ¿verdad? Con los mismos motociclistas, a pesar de que cortaron muchos videos, vimos cómo se manipuló esa información. Algo también importantísimo es, esto, como ustedes lo vieron, no se va a pasar a través de medios de comunicación. Así que exitoradio.net les cede el teléfono 6334-5121 para que ustedes nos manden sus fotos y videos de la actividad, ¿verdad? Y nosotros desde acá vamos a estarlos publicando constantemente para que se vaya viendo el impulso. Primero, la magnitud del evento. Obviamente hay mucha gente que también lo va a publicar, pero les agradecemos quienes nos puedan también enviar esa información. Entonces recuerden denunciar a toda aquella persona que quiera hacer alboroto, transmitirnos la información, también que este espacio está abierto para cualquier persona, ¿verdad? Obviamente nos vamos a sentar para ver sobre el tema que quiere conversar, y aquí no vamos a ponerle mordaza a nadie, porque lo que buscamos es devolverle la voz al pueblo que muchos medios de comunicación han eliminado. También queremos mandar un fuerte abrazo a la distancia a toda Guanacaste, ¿verdad? Por sus 196 años de la anexión, por haberse unido a esta bella Costa Rica, que definitivamente han gozado de paz y libertad, y definitivamente nuestra cultura sería muy diferente sin nuestra Guanacaste, porque ya son nuestros, ¿verdad? Durante 196 años, y somos una misma identidad ahora. No sé si me queda algo por fuera, si alguna persona pues no lo pudimos saludar, o van a disculpar, pero creo que el tema es súper importante. Y sí, reiteramos el mensaje a todos los costarricenses. La importancia de que usted se encuentre bien informado es lo que hace la diferencia en criticar a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de los ataques, o a través de realmente unirse en levantar conciencias, y que la mayoría de la gente pues entienda en la coyuntura país que nos encontramos, y que nuestra soberanía, nuestra democracia se encuentra en peligro. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de R Noticias, a través de Periodismo 3.0. Esto es un programa de exitoradio.net. Muchísimas gracias y muy buenas noches.